El salto es una de las mecánicas más comunes de encontrar en videojuegos 2D, y poder crearla con los elementos que la componen es fundamental para implementarla. En este video veremos cómo agregarle un salto a nuestro jugador, y diferentes elementos a tener en cuenta para programarlo de la mejor manera. Aquí tengo a mi personaje principal. Este lo tenemos con un movimiento horizontal que vimos en el anterior video del canal. Si lo quieres ver, te lo dejo en la descripción. Lo que quiero es que pueda subir estas pequeñas plataformas sin problema. Para esto voy a ir a mi script de movimiento básico que tengo en el objeto del personaje y lo vamos a abrir. Lo primero que voy a hacer es separar el código que ya tengo con el nuevo. Para esto voy a colocar unos corchetes y adentro escribiré un header. Este nos sirve para separar los elementos que componen nuestros scripts. Ya vamos a ver cómo se ve en Unity. La parte de arriba es el movimiento horizontal. Entonces voy a crear otro apartado que sea para el salto. Lo primero que quiero para mi salto es colocarle una variable que sea la fuerza del salto. ¿Qué tanto quiero que suba? Ahora necesitamos ver cómo controlar la entrada del jugador. Volveré a Unity para esto. Para ver la entrada que usaremos para el salto, podemos ir a nuestro menú de Project Settings. Si no lo tienes abierto, puedes ir a Edit y luego en Project Settings. Aquí vamos a ir a Input Manager, que es el sistema de entradas que usamos para el movimiento horizontal. Aquí podemos ver que hay un espacio que dice Jump. Este tiene como botón principal la barra espaciadora. Y vemos que su nombre es Jump, con J mayúscula. Esto es muy importante. Vamos otra vez a nuestro script. Primero vamos a controlar la entrada del jugador. Podemos hacer algo similar a lo que hicimos con el movimiento horizontal. Vamos a crear una nueva variable de tipo booleana para la entrada del salto. Es booleana porque necesitamos saber si se presionó la tecla o no. Ahora en el update vamos a colocar una condición. Y adentro colocamos input.getButtonDown. Esta entrada es para saber si un botón fue presionado, pero solo cuando el botón se presiona, no cuando está presionado. Entonces esto tomará el momento en el que el jugador presiona la barra espaciadora. Adentro colocamos entre comillas dobles Jump, con J mayúscula como lo vimos en el menú de entradas. Si el botón fue presionado, entonces vamos a hacer que la entrada del salto sea igual a True. Ahora lo que queremos es modificar un valor de velocidad de nuestro jugador, similar a como lo hicimos en el movimiento horizontal. Como vamos a usar el Rigid Body, lo vamos a hacer en el Fixed Update. Aquí hacemos una condición. Si la entrada del salto es verdadera, entramos a operar. Lo primero que necesitamos hacer es regresar la entrada del salto a falso. Y luego vamos a hacer que nuestro personaje salte. Para esto vamos a usar un método del Rigid Body que se llama addForce para agregar una fuerza. Recuerda que aquí tenemos el Rigid Body arriba con una variable que se llama RB2D. El primer parámetro que necesita este método es un vector 2 que nos dirá hacia dónde vamos a hacer la fuerza. Como solo queremos que sea de forma vertical, dejamos el X en 0 y agregamos la fuerza en la variable de Y. Y podemos colocar otro parámetro que es el modo de fuerza. Tenemos impulso y fuerza. La principal diferencia es que la fuerza aplica una fuerza continua, mientras que el de impulso es una fuerza instantánea. Como queremos hacer un salto, vamos a usar el último, el impulso. Listo, vamos a ver cómo funciona esto en Unity. Aquí tenemos el script con lo nuevo que le agregamos. Podemos ver que tenemos pequeños títulos en la parte de arriba que separan los espacios. Eso es por los header. Podríamos mover el Rigid Body para afuera porque no es propio del movimiento horizontal, sino de todo el movimiento. Y abajo vemos que tenemos la fuerza del salto. Voy a colocar 7 para probar. Demos play y vamos a ver cómo se comporta. Podemos movernos de manera horizontal y si apretamos el espacio vemos cómo nuestro personaje puede saltar. Pero este tiene todavía un problema. Si presionamos la tecla de espacio muchas veces, vemos cómo el personaje salta sin estar en el suelo. Entonces esto es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a crear una manera de que nuestro personaje solo salte si está en el suelo. Voy a bajarle un poco la fuerza de salto y vamos a ir para nuestro script. Aquí primero voy a mover el Rigid Body para arriba. Aquí te hago un truco de Visual Studio Code. Si estás en una línea de código y mantienes la tecla Alt y luego presionas las flechas para arriba o para abajo, puedes mover esa línea de código. Y también puedes duplicar una línea si presionas Alt y Shift y luego le das a una de las flechas de arriba o abajo. Este será un apartado que llamaré Referencias. Listo, ahora vamos a donde tenemos lo del salto y vamos a crear una nueva referencia. Este será para un transform que llamaré Controlador Suelo. Este será un objeto dentro del jugador que nos ayudará para saber si estamos en el suelo o no. Volvamos a Unity para asignar este espacio.
Dentro del objeto de nuestro jugador vamos a crear un objeto. Damos clic derecho y luego en crear vacío. A este lo llamaré controlador suelo y para verlo por el momento iré a este recuadro y seleccionaré uno de los diamantes. Esto es solo para verlo en la escena. Si no te sale, es posible que tenga los gizmos desactivados. Estos son elementos de ayuda que no aparecen en nuestro juego, pero sí en la ventana de la escena para guiarnos. Puedes activarlos y desactivarlos desde esta opción. Ahora vamos a ir al script del movimiento y vamos a arrastrar este objeto al nuevo espacio. Un transform es un componente que tienen todos los objetos de Unity. Este tiene una posición, una rotación y una escala. La posición es el valor que vamos a usar. Si damos play podemos ver que el diamante se mueve con nuestro jugador porque es un objeto dentro de él. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a ir al script para ver cómo usarlo. Primero vamos a crear un campo booleano que nos dirá si está en el suelo o no. En el update vamos a hacer que esta variable sea igual a physics2d.overlapBox. Esto lo que hace es que dibuja una caja y nos dice si está tocando algún objeto con un colisionador. Veamos sus parámetros. El primero es la posición. Esta es el controlador del suelo .position. La segunda es su tamaño. Podemos crear una nueva variable para esto. Será un vector2 que serán los valores de la caja. Y la podemos colocar aquí abajo. Y por último necesitamos un ángulo. Para este caso quiero que sea 0. Listo, vamos a Unity para ver cómo funciona esto. Aquí vemos los nuevos espacios. Por el momento colocaré 1 y 1 para probar. Si damos play, vemos que la variable del suelo es verdadera. Entonces vamos a nuestra escena y empecemos a mover el objeto del controlador del suelo. Como necesitamos ver el script al mismo tiempo, podemos seleccionar el objeto del jugador y dar en este candado de aquí arriba para que no se mueva en nuestra vista. Ahora vamos a ver que si acercamos el objeto a algún espacio que sea el suelo, es verdadero, y si no toca nada con un colisionador, es falso. Pero por el momento no sabemos cómo se ve la caja. Volvamos a nuestro script para arreglar esto. Primero quiero cambiar el nombre que le coloqué al tamaño de la caja. Seleccionaré este campo, le daré F2 y con esto lo voy a cambiar en todas las partes en las que lo uso. Lo llamaré dimensiones caja, daré Enter y listo. Ahora vamos a ver cómo dibujar la caja en nuestra escena. Para esto voy a ir a la parte de abajo de mi script y usaré un método propio de Unity. Este es onDrawGizmos. Este funciona para crear gizmos personalizados, de manera que podamos ver diferentes guías a la hora de crear el juego, pero que no se vean en la ventana del juego. Primero voy a colocar un color diferente. Colocaré gizmos.color es igual a color.yellow para que sean amarillos. Ahora vamos a ver qué opciones tenemos con gizmos. Aquí vemos que hay una opción que es para un cubo. Puede funcionarnos. Vamos a usarlo por ahora. Tenemos que enviarle un par de parámetros. Vemos que el primero es el centro y el segundo el tamaño. Entonces voy a enviarle la posición del controlador del suelo como centro. Y como tamaño le enviaré las dimensiones de la caja. Listo, volvamos a Unity para ver cómo funciona esto. Aumentemos el valor de X y ahora aumentemos el valor de Y. Podemos ver que se dibuja un cuadrado amarillo en nuestra escena, pero este tiene relleno. Entonces volvamos al script y cambiemos de Cube por WireCube y volvamos a probar. Ahora sí, solo vemos el contorno de nuestra caja. Vamos a hacer la caja un poco más pequeña para que podamos colocarla en los pies de nuestro jugador. Ahora iré al objeto del controlador del suelo y le quitaré el diamante dando en este recuadro y luego a None. Este objeto lo necesitamos en los pies del personaje. Entonces solo lo moveré en Y para que mantenga siempre en 0 en X. Aquí vemos que está bien posicionado. Necesitamos que sea más pequeño que nuestro colisionador, porque si es más grande es posible que al estar cerca de un muro pueda saltar porque detecta el suelo por los lados. Lo ajustaré un poco más y listo, ya tenemos la detección del suelo en posición. Demos play para ver algo. Vemos que la variable de en suelo es verdadera. Efectivamente el personaje está tocando el suelo. Pero si saltamos vemos que sigue siendo verdadera. Eso es porque lo que está haciendo la caja es buscar un colisionador. Y como está sobre el jugador, lo está detectando también como suelo. Entonces vamos a separar estos objetos para que no los detecte como lo mismo. Existe una manera de hacerlo en Unity con las capas de colisiones. Estas se usan en esta parte que dice Layer. Podemos dar clic en este menú desplegable y vemos las que vienen por defecto. Demos en Add Layer.
En este menú podemos crear las que necesitemos. Vamos a crear una que sea para el jugador y otra para el suelo. Con estas dos capas creadas vamos a ir al objeto del jugador y en el mismo menú vamos a colocarle la capa del jugador. Aquí nos dice que si queremos cambiar también los objetos hijos de este objeto. Por el momento le diré que solo a este objeto. Y hacemos el mismo proceso para el suelo. En este caso tomaré el tilemap que tiene el colisionador y lo colocaré en la capa de suelo. Listo, ahora necesitamos usar estas capas en el código para que las pueda diferenciar. Vamos al script. Crearé una nueva variable que será un layer mask que llamaré capas de salto. Este será el conjunto de capas que tienen los objetos sobre los que podemos saltar. Para usarlo vamos a donde creamos la caja y podemos agregar un nuevo parámetro. Vamos a colocar el layer mask. Volvamos a Unity para ver cómo usarlo. Aquí tenemos un nuevo menú desplegable donde tenemos las capas que vimos. Aquí podemos seleccionar las que necesitemos. Para este caso solo necesitamos la del suelo. Demos play para probar. Ahora podemos ver que si el personaje está en el suelo es verdadero y si está en el aire es falso. Con todo esto vamos al script para que el personaje no pueda saltar si no está en el suelo. Aquí tenemos la lógica para la entrada del salto. Podemos agregar un i para la variable de en suelo. Entonces esta lógica dice que solo puede saltar si la entrada del salto es verdadera y estamos en el suelo. Vamos a probar esto. Volvamos a Unity. Si damos play podemos saltar, pero si intentamos saltar en el aire ya no nos lo permite. Acabamos de limitar la cantidad de saltos del jugador. Vamos a agregar un par de cosas interesantes a este script y solucionar un par de errores que nos pueden ocurrir. Primero voy a limpiar un poco el código. Estas líneas de código son la lógica de nuestro salto. Entonces lo voy a extraer en su propio método. Lo seleccionaré todo y daré control más punto y daré en extraer método. Le cambiaré el nombre por controlar salto. Y para limpiar un poco más la lógica del método, voy a extraer las condiciones. Primero haré que si la entrada del salto es falsa, retorne. Y haré lo mismo para la parte de en suelo. Si no está en el suelo, retornamos y borraré la condición. Esta es una manera más limpia de escribir lo que ya teníamos. Y aquí podemos extraer estas otras dos líneas. Esta es la lógica de saltar directamente. Esto funciona de la misma manera, pero es un poco más fácil de leer. En la parte de las variables le voy a quitar la parte de serializar el valor de en suelo, porque este no lo necesitamos expuesto en el inspector. Y ahora vamos a agregar un elemento que te puede ser útil, el control del jugador en el aire. Por el momento podemos mover al jugador sin ningún problema mientras saltamos, pero en ocasiones queremos que si ya saltó no lo podamos mover. Entonces agreguemos una variable booleana que se llame se puede mover en el aire. Ahora vamos a bajar a nuestra parte del movimiento horizontal. Aquí colocaré una condición. Si está en el suelo o se puede mover en el aire, entramos a operar. Y voy a colocar toda la lógica del movimiento horizontal aquí adentro. Esto lo que significa es que en caso de no tener el control del aire y no estar en el suelo, no se puede mover de manera horizontal. Esto lo vamos a refactorizar, pero veamos cómo funciona así. Le voy a dejar la palomita de se puede mover en el aire en verdadero por el momento y demos play. Por el momento vemos que no ha cambiado nada dentro de nuestro jugador, pero si quito la palomita en medio de la ejecución, podemos notar que ya no nos podemos mover en el aire. Para dejar el código un poco más limpio, voy a hacer el mismo proceso que con los otros dos métodos. Colocaré la condición al revés. Si no está en el suelo y no se puede mover en el aire, colocamos return. Volvamos a Unity para probar esto. Si probamos este código, vemos que funciona de la misma manera que en el anterior caso. Entonces el código quedó más limpio y funciona de la misma manera. Ahora vamos a ver dos errores que es posible que te ocurran y cómo solucionarlos. El primero ocurre cuando saltamos y nos movemos a una pared. Nuestro personaje se queda pegado mientras intentamos movernos. Para solucionar esto podemos ir a nuestra carpeta, damos clic derecho y aquí vamos a crear, luego en 2D y creamos un material de físicas 2D. A este lo llamaré sin fricción. En el inspector vemos que tiene muchas configuraciones diferentes. La que necesitamos es la de fricción. Vamos a dejarla en 0. Ahora vamos a nuestro jugador y podemos ver que tanto en el Rigid Body 2D como en el Box Collider 2D tenemos un espacio para un material de físicas. Entonces podemos agregarlo dando al círculo y luego seleccionándolo. Después de agregarlo vamos a dar play y vamos a intentar hacer el mismo proceso. ¡Listo!
podemos ver que nuestro personaje ya no se queda pegado. Lo que haré ahora será solo crear una nueva carpeta en el proyecto para los materiales de físicas. Y aquí podemos arrastrar el que acabamos de crear. Y para terminar vamos a ver un error que nos puede salir en las entradas del jugador. Crearé un cuadrado en mi escena. Le voy a agregar un Box Collider 2D. Esta será como una plataforma. Vamos a pararnos sobre ella y vamos a revisar el script del movimiento del jugador. Aquí no tenemos la variable de en suelo expuesta. Si queremos verla, podemos ir a estos 3 puntos en el inspector y podemos cambiar de modo normal por debug. Esta es una función muy útil para ver datos que no están expuestos normalmente sin tener que estar en el código o cambiarlo. Si vemos la variable en suelo, está en falso. Esto es porque el cuadrado en el que estamos parados no hace parte de la capa del suelo. Además, si doy al botón de saltar, se queda activada la entrada del salto, pero no se vuelve falsa porque el salto no se ejecutó, entonces nos puede dar un error. Antes de ver la solución, podemos ver que si cambiamos la capa del objeto del cuadrado por la del suelo, podemos usarla como una plataforma. Debes tener esto en cuenta para poder crear superficies donde el jugador pueda saltar. Por último, vamos a revisar el error que te mencionaba de la entrada. Vamos a cambiarle la capa al cuadrado de suelo por la capa por defecto. Y volveré a activar el modo debug para que veamos lo que ocurre. Demos play. Si en el aire volvemos a dar al botón de saltar, vemos que la entrada del salto queda activada. Esto puede hacer que nuestro personaje salte otra vez sin que presionemos el botón. Eso también ocurre cuando nos paramos sobre una superficie que no es el suelo. Aquí, si presiono el botón de salto, queda activada la entrada. Y si me muevo para el suelo, el personaje salta sin presionar el botón. Entonces debemos limpiar la entrada de nuestro salto. Una manera rápida en la que podemos hacer esto es después del método de controlar el salto. Podemos cambiar el valor de la entrada por falso por cada ciclo. Al estar después de la lógica del salto, podemos asegurarnos que no va a interferir. Vamos a Unity para probar. Si damos play y saltamos, vemos que aún funciona. Y si saltamos en el aire, vemos que la entrada se vuelve verdadera, pero rápidamente pasa a falso, y no nos hace rebotar. De la misma manera, podemos subirnos sobre este cuadro y no nos genera el error que teníamos antes. Funciona muy bien y se ve muy genial. Y listo, con esto vimos cómo hacer saltar a nuestro jugador. Vimos cómo detectar el suelo y generar una lógica alrededor de esta detección. Recuerda que este proyecto está disponible para todos en GitHub. Ahí puedes ver el código y descargar el proyecto si lo deseas. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo suscribiéndote al canal o apoyarnos en Patreon. Le quiero dar un agradecimiento a Alain Peña, a Patricio Canteros, a Danilo Álvarez, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana, a Francisco Lozano y a Milgasa Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.